y dejándolos, salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice: jamás salga fruto de ti. Al momento se secó la higuera. Los discípulos, al ver esto, se maravillaron. ¿Cómo al momento se secó la higuera? Preguntaron. Jesús les respondió: yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo que se le hizo a la higuera, sino que si decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Si tenéis fe, recibiréis todo cuanto pidáis en la oración. En esta ocasión, por causa de que nosotros hemos visto las analogías de lo que representa la palabra de Dios en este tema importante de la restauración del paraíso, vamos a ver algunos cumplimientos que se hicieron formalmente, en este caso, en la vida del pueblo de Israel. Y les voy a invitar a que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 21, versículos 33 al 44. Nuevamente la cita, Mateo capítulo 21, versículos 33 al 44. Permítanme hacer esta lectura de la palabra de Dios para introducirnos a este tema que es importante de entender. De aquí depende entonces de un entendimiento de las últimas cosas de forma adecuada, según lo que nos presenta la palabra de Dios. Y dice así en Mateo 21, 33. Ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha, pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Y entonces el dueño de la tierra envió un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le dará su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esta piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga. En primer lugar, tenemos que decir que la palabra de Dios, el pueblo de Israel es dispuesto o es descrito como la viña del Señor. En pasajes como Salmos capítulo 80, o Isaías capítulo 5, encontramos entonces esta analogía de lo que hemos venido diciendo acerca del recordatorio del Edén
como algo floreciente, lleno de abundancia y de bendición. Y así es descrito entonces el pueblo de Israel, como la viña floreciente del Señor. Pero no tenemos que perder de vista, sin embargo, cuando hablamos de este tema, lo importante acerca de esta analogía, también describiendo la apostasía y la maldición. Y es que el pasaje que está siendo base para poder explicar el resto de la Biblia es sin duda alguna lo que sucedió en Génesis, en donde nosotros vemos la manifestación del pecado y cómo este hombre, Adán, el primer comisionado para administrar la tierra, se rebela contra su dueño y se queda aparentemente con la viña y entonces termina siendo destruido. Este relato lo vamos a ver repetido constantemente dentro y lo largo de lo largo y lo ancho de la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que analizar la generación estéril a la que está haciendo referencia. Dios constantemente envió profetas a su pueblo para llevarnos al arrepentimiento. Esto lo encontramos a lo largo del Antiguo Testamento, como Dios, mirando su mal proceder, mirando su pecado, constantemente enviaba profetas para que los llamaran al arrepentimiento nacional y poder restaurar entonces su tierra. Pero dice la palabra de Dios que ellos, en lugar de aceptarlos, los rechazaron y los mataron. Hebreos capítulo 11, versículos 37 y 38, es un resumen de la actitud malvada de este pueblo de Israel, rechazando no solamente a los profetas, sino también disponiendo de ellos incluso de su vida. Dice Hebreos 11, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, a otros los mataron a espada, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. La verdad es que la palabra de Dios insiste que esta maldad del pueblo de Israel, haciéndose evidente cada vez que Dios los llamaba al arrepentimiento, era el mismo patrón de rechazo. Por eso no es raro que el último profeta que Dios dispuso para ellos, Esteban, en Hechos capítulo 7, versículos 51 y 52, los acusara severamente de esta actitud que habían tenido a lo largo de su historia. Y dice Hechos 7, 51, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, ¿resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes también traicionaron y asesinaron. El reclamo de Dios acerca de esta actitud malvada nos presenta que no solamente maltrataron y dispusieron de la vida de los profetas, sino que llegó al colmo cuando asesinaron a su propio rey, a su propio Mesías rechazado. Aquí es donde entonces la parábola de los labradores malvados, que leímos ya en el capítulo 21, tiene entonces un significado muy especial cuando vemos que estos que eran la viña del Señor terminan rechazando a su rey y por consecuencia vienen calamidades. Es interesante que el Señor Jesús, después de que ha narrado la parábola de los labradores malvados, les hace una pregunta. ¿Qué tendrá que hacer el Señor entonces con ellos? La respuesta es contundente de ellos. Los tendrá que matar de forma horrible y les quitará el dinero y se lo dará a otros para que le den entonces el justo pago de este. Y ellos, sin saberlo, están pronunciando su propia sentencia de destrucción y de condena, sin darse cuenta que ahora en adelante el recipiente nuevo en donde recaería la viña del Señor sería la iglesia. Miren lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Cuando el apóstol Pedro toma el tiempo para hablar de la nueva identidad del pueblo de Dios, él describe en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, a la iglesia de esta manera. Pero ustedes
son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y si nosotros tenemos cuidado en compararlo en la cita antecedente, Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, cuando está describiendo al pueblo de Israel, se parecen mucho. Dice en Éxodo 19, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. De tal manera que lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando en la palabra de Dios, es un cambio de situaciones. El pueblo de Israel, por causa del rechazo a su rey, por causa de constante rebeldía que había acerca de los profetas y la palabra de Dios, son expulsados de la vida del Señor. Y la iglesia toma su lugar, cumpliéndose la amenaza y la advertencia de Dios. Israel, la antigua viña del Señor, podemos decir que era un permanente árbol sin fruto. Hay una narración en Lucas capítulo 13, otra de las parábolas que el Señor Jesús utilizó para enseñar a sus discípulos. En Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, que habla acerca de una parábola de una higuera estéril. Y dice de esta manera la narración. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtela, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dame otra oportunidad. Déjala un año más y le daré cuidado especial y mucho fertilizante. Si en el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes. Esta narración se hace muy interesante porque nosotros alcanzamos a ver que el ministerio del Señor Jesús, cuando menos, duró 3 años. Y en estos 3 años nos dice la palabra de Dios y nos dice el Evangelio que Él subió y bajó y recorrió la tierra y sin embargo nunca encontró fruto en la viña, en su vida. Era estéril. De tal manera que entonces Él mismo dice: el tiempo será acabado. Hay una profecía en Mateo capítulo 3, dicha por el profeta Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos 8 al 10, que tenían que tener en consideración este pueblo de Israel para entonces entender cuál podría ser su destino. Él les dijo: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo y llevarle sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo. La advertencia de Juan el Bautista es que si no había fruto, que si no había frutos de arrepentimiento, entonces dice él de manera gráfica: el hacha está puesta en la raíz del árbol, listo para cortarlo. Y esto fue justamente lo que le sucedería al pueblo de Israel. Es irónico que el día de Ramos, el domingo de Ramos, cuando el Señor Jesús pudo entrar al lugar en donde se supondría ser coronado como rey, ser reconocido como el Mesías, en donde se ondearon ramas de vegetal, de árbol, que eran símbolos de la restauración. Esas ramas no tenían fruto. Esas ramas estaban vacías. Esas ramas no tenían ningún fruto que hiciera digno, pero que permaneciera entonces todavía como la viña del Señor. Un poquito antes, en Mateo capítulo 21, versículos 18 al 19, sucedió un evento interesante que nos describe la palabra de Dios con respecto a una higuera
que sucedió lo siguiente. Dice, por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto. Y de inmediato la higuera. Esto que parece trivial y que les causó una gran maravilla a los discípulos, en realidad estaba siendo el aviso de lo que le ocurriría al pueblo estéril de Israel por causa de no permanecer fieles. Cuando nosotros empezamos entonces a hacer las adecuaciones de los símbolos que nos permite la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que esta generación tendría que terminar siendo rechazada por causa de su negligencia, por causa de su rebeldía, por causa de su esterilidad. En la actualidad se sigue buscando al pueblo de Israel. Y me refiero, se sigue buscando porque los que se hacen llamar el pueblo de Israel, ese movimiento sionista, nada tiene que ver con lo que fue el pueblo. El pueblo de Israel fue rechazado de manera tajante por causa de su esterilidad. Otro aspecto que tenemos que analizar es esta generación terminal. Cuando estamos hablando de generación terminal, estamos hablando de la generación que vivió en los tiempos del Señor Jesucristo. Los últimos tiempos que comenzaron cuando comenzó el trabajo del Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que reconocer que es verdad que los líderes tenían una gran responsabilidad sobre ellos, pero el pueblo también era responsable. Hay una narración importante en Mateo capítulo 23. Si quiere acompañarme con sus Biblias. Mateo capítulo 23, versículos 29 al 36. Justo cuando el Señor Jesús está hablando del pueblo y de sus líderes, dice entonces de esta manera, del versículo 29. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos hubiéramos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. Algunos los matarán crucificándolos, y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Hace 8 días veíamos que los actuales teólogos, cuando enseñan acerca de la última generación, parece que enseñan que Jesús se equivocó por miles de años. Pero Jesús les está hablando a sus contemporáneos. Esta generación, cuando está hablando en Mateo 24, les advierte a sus discípulos, muchos de los que están aquí presentes no oirán sin que antes suceda que se cumpla esto. Esa generación era la heredera de siglos de maldad que se fueron acumulando hasta que llegaron al pueblo cuando mataron a su propio hijo. Esta generación hizo que se sellara su suerte por el rechazo al Hijo de Dios. Podemos nosotros ver que según la palabra de Dios, que la generación que crucificó al Señor y persiguió a sus discípulos verdaderamente era la última generación de judíos, del pueblo del pacto, del pueblo que se había instituido como pueblo de Dios, tenía que terminar de esta manera. Un poco antes de que pasara lo que sucedió en el año 70, cuando Jerusalén y el templo fue destruido, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Escuche lo que dice esta palabra de Dios. Y luego, amados hermanos,
Sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. El apóstol Pablo, unos pocos años antes de que sucediera lo que sucedió en el año 70, cuando las tropas de Tito entraron finalmente e irrumpieron sobre la ciudad de Jerusalén y quemaron y destruyeron el templo, el apóstol Pablo reconoce que ellos habían sido herramientas nocivas en contra del cristianismo. La persecución no se dio por medios humanos, sino por las instigaciones del propio pueblo de Dios, así autodenominado, así llamado, que trataron de detener todo el movimiento cristiano. Es interesante que en este pueblo sionista, que está ahí en la franja de Gaza, sigue muriendo el cristianismo. Y es irónico, porque muchas iglesias dicen amar al pueblo. Lo que nos dice la palabra de Dios es que Israel se había convertido. Había negado la fe, había rechazado la verdadera doctrina, había rechazado al Hijo de Dios, y eso trae consecuencias terribles. Un rechazo total por parte de Dios. Hay una escritura que se cumple literalmente sobre ellos en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8. Este pasaje verdaderamente es escandaloso cuando vemos cómo está describiéndolos a ellos en esta negativa y esta rebeldía tan total. Dice el escritor de Hebreos, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Y nuevamente la analogía. Encontramos por un lado al pueblo que está disponible, que es fructífero, que cae la lluvia de bendición de Dios y entonces prospera. Y no es el caso de Israel. No es el caso de Israel, que muy por el contrario es una tierra seca. Es una tierra que definitivamente entonces encontramos que la palabra de Dios nos dice que entonces tiene que ser rechazada y quemada. Ahora, cuando nosotros leemos esto, según lo que dice el pasaje de Hebreos, hace un poco de tiempo nosotros estábamos analizando la palabra de Dios allí mismo en Hebreos, esta cita de Hebreos 10:29, y estábamos tratando de entenderla de manera correcta. Dice Hebreos 10:29, piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Y estábamos diciendo que hay gente en las iglesias que parecen. Que hay iglesias que parecen y nos advierte cuando apostatan y guardan como el pueblo de Israel. Y desafortunadamente, ahora el movimiento mesiánico está tratando de regresar supuestamente a lo que Dios rechazó finalmente. A esa infidelidad, a esa apostasía, a esa maldad, y muchas iglesias están yendo en pos de esta enseñanza falsa y parece que de ellos hablan
Cuando han pisoteado la sangre de Cristo, no queda nada más que hacer por ellos, sino solamente un juicio terrible. El pueblo entonces tuvo que reconocer y tuvo que darse cuenta que su maldad acumulada al rechazar finalmente a su Mesías los hizo la generación terminal, la última de las generaciones. Y regresando nuevamente a ese episodio en donde la multitud le da la bienvenida a Jesús en ese domingo de Ramos, recordamos que en menos de una semana eran los mismos que estaban clamando por la sangre de Jesús. En menos de una semana ellos mismos estaban clamando y se cumplía lo que Lucas 19:14 decía: no queremos que Él sea nuestro rey. Para colmo, también ante esto negaron el señorío de Cristo, cuando en medio de la crisis tan tremenda del juicio ante Pilato, ellos dijeron: no tenemos otro rey. Y con esto perdieron su identidad y perdieron la tierra. Ahora, si esto nos parece terrible, lo que nos enseña la palabra de Dios es que el pueblo sabía lo que se exponía. En Deuteronomio capítulo 28, justamente en la ley de Moisés, en el último de los escritos, casi ya como un epitafio para que tuvieran consideración de lo terrible y lo consecuente de las situaciones a las que se exponían, dice desde el versículo 63 hasta el versículo 68 de Deuteronomio 28, así como el Señor se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. Y en medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Allí el Señor hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo, día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche, y al oscurecer dirás, si tan solo fuera de día, pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, al lugar que prometí que nunca volverías a ver. Allí tratarás de venderte como esclavo a tus enemigos, pero nadie te va a comprar. Dios les había advertido. Dios había dispuesto el tiempo adecuado para que ellos entendieran que era peligroso que ellos rechazaran el pacto, porque enseguida Dios los rechazaría. Esto es una amenaza y es una advertencia para el pueblo de Dios. Hoy la iglesia, cuando está incurriendo, está incumpliendo, está viviendo y acercándose a otras formas de doctrinas, Dios está pronto, con el hacha puesta a los pies para cortar al falso pueblo. El rechazo al reino, el rechazo del reino, fue algo terrible con este pueblo. Ahora, cuando han pasado los años, parece que entonces la iglesia que ha permanecido por miles de años, la iglesia que ha permanecido en medio de las persecuciones, no va a resistir aparentemente el último de los ataques del enemigo, cuando ha transformado la doctrina, ha cambiado todas las cosas, hasta que lleguemos a nosotros a nombrar a lo bueno como malo, a lo malo. Hoy las iglesias enseñan acerca del orar por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la iglesia. El pueblo de Israel es la iglesia. Pero ¿qué tiene que ver, pastor, con aquello que decía en Génesis capítulo 12? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Nunca estaba hablando del pueblo de Israel. Estaba hablando de Jesucristo.
que es una realidad, que si usted lo maldice, es maldito, y si usted lo bendice, es bendito. Era una persona más grande, más alta que un pueblo, y un evento como el pueblo. Como conclusión, entonces, tenemos que decir, por haber rechazado al rey, Dios lo rechazó. Y esta es la historia de todo ser humano. ¿Rechaza usted a Cristo? Actualmente, en estas semanas pasadas, cuando Bill Graham estaba falleciendo, inmediatamente el pueblo cristiano se volcó a lamentar. Pero este hombre, al final de sus días, cuando entró al ecumenismo y regresó a la Iglesia Católica, él dijo en varias ocasiones que se podía llegar a la presencia de Dios sin que Jesucristo estuviera de por medio. Y él dijo que solamente hacía falta la sinceridad. Porque un musulmán y porque cualquier otra religión, simplemente con que fueran ellos sinceros, podrían alcanzar el reino de Dios. Según lo que dice la palabra de Dios en la Escritura, no tenemos nada. Y esta es la historia de la iglesia, cuando está aplaudiendo a héroes que no son héroes, a personas que han desviado a la iglesia, que están conduciéndolas cerca de las maldiciones para poder ser destruidos. No cabe duda que las maldiciones profetizadas por Moisés, por los profetas y por el mismo Señor Jesús se cumplieron en la terrible destrucción de Jerusalén, en la desolación del templo y la desaparición del pueblo del pacto en el año. Como Dios había prometido, el reino fue establecido, pero hizo polvo a los reinos, incluyendo Israel, que se anexó finalmente a los romanos. Y esa figura que Daniel describió de la piedra no cortada por mano que golpeaba la estatua de los reinos, terminó por destruir finalmente también al propio pueblo de Israel. El nuevo templo de Dios, la iglesia, fue establecido cuando el antiguo templo fue derrumbado y reducido. Por eso Jesús había dicho, el templo, ahora el templo es el cuerpo de Jesucristo, restaurado y reedificado después de su resurrección. Y en él vivimos y somos. Cuando nosotros analizamos la suerte trágica de Israel, tenemos que analizar lo que nosotros. ¿Verdaderamente estamos creyendo en lo que es adecuado, lo que es correcto? ¿Verdaderamente estamos honrando al Hijo y estamos dándole lugar de dignidad? ¿O estamos jugando con diferentes pensamientos? Puede ser que el día de mañana, igual como sucedió con el pueblo de Israel, vamos a lamentarnos por la destrucción por causa del malentendido. Dentro de 8 días estaremos hablando de la gran tribulación. Dirán, ¿por qué la gran tribulación? Porque la gran tribulación fue cumplida en el año 67. ¿Y usted y yo vivimos esperando? Estamos equivocados. Todo se cumplió de acuerdo a como Jesús lo había dicho. Él había dicho que esa generación no pasaría sin que antes. Invito a que venga dentro de 8 días y analicemos juntos lo que verdaderamente es la palabra. Hoy la invitación es, como dijo el Señor Jesús, mas busquen primeramente el reino de Dios. No busquemos al pastor,
No busquemos una iglesia, busquemos verdaderamente enemigos para que nuestra historia no termine para nunca. Seamos rechazados por todos. Escuchemos por los hombres. Padre, permite que nuestra fe crezca y se alimente y se cimente en Jesucristo. Para que entonces, Señor, nosotros no seamos desviados ni engañados, sino que podamos ser dirigidos, Señor, correctamente a la fe de Cristo. Que toda la gloria y toda la honra sea para ti y sobre ti. Que no nos desviemos, Señor, cuando alguien nos presente a un supuesto Mesías, diciéndonos que aquí está el Señor, puesta en nuestro corazón. Y nosotros observemos con cuidado, Señor, que tú estás en él. Te agradecemos, Señor, por tu favor. Te pedimos que nos sigas hablando. Síguenos enseñando. Lo rogamos en el nombre de Cristo.